Buenos días. Hoy nos toca leer el Salmo 78. Es un poquito largo, así que vamos al grano. Después de leerlo no sé cómo titularlo, pero me he decidido por Dios es fiel a pesar de mi infidelidad. Pero podía haber puesto como título Tentando a Dios una y otra vez, o Cuánta paciencia nos tienes, Dios. Porque el Salmo 78 nos muestra la importancia de recordar la fidelidad de Dios y sus obras maravillosas, de transmitir estas experiencias a las generaciones futuras y reflexionar sobre nuestras propias acciones. A través de la historia de Israel vemos el amor y la misericordia de Dios a pesar de la tremenda rebeldía del pueblo, que una y otra vez se distanciaba de Dios, se rebelaban contra Él y lo dejaban fuera de sus vidas y de sus planes. Este es un salmo didáctico y son lecciones de la historia para que los jóvenes aprendan las historias vividas por sus antepasados. No tenían libros de texto como tenemos hoy en día en los colegios, ¿verdad? Ni tablets, ni esas cosas. Así que tenían estas canciones, estos poemas que podían aprender y conocer la historia de su pueblo. Vamos al Salmo, vamos a leerlo. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tu oído a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando.
A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron el corazón de Dios en esta tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoán. Pues él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas. Destruyó sus vides con granizo y destrozó sus higueras con agua-nieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto, pero guió a su propio pueblo como un rebaño de ovejas, los condujo a salvo a través del desierto, los protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la Tierra Santa, a la tierra de colinas que había conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esta tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él, no obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres, eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses, con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en el Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada, cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego, las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna. Pero rechazó a los descendientes de José, no escogió la tribu de Efraín, en cambio eligió la tribu de Judá y al monte Sión, al cual amaba. Allí construyó su santuario, tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Bueno, este salmo tan largo nos cuenta repetidas veces cómo el pueblo de Israel le fue infiel a Dios a pesar de tantos milagros que Dios hizo en medio de ellos. Se rebelaron una y otra vez, aún después de recibir muchas bendiciones, y no le dieron la gloria a Dios por cada una de sus maravillas. Sus corazones no eran rectos, con sus acciones demostraban mucha rebeldía y mucho orgullo.
Y voy a destacar unos versículos de este capítulo bastante largo que creo que puede resumir bastante el mensaje de este capítulo 78. Y ahora lo leo en la versión Reina Valera. Y dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. ¿Y por qué he elegido estos versículos? Porque veo que el Señor nos exhorta a ser fieles, y en Hebreos nos habla muy claro de ello, ¿verdad? No debemos retroceder para perdición, nunca dar un paso atrás, como hizo muchas veces el pueblo de Israel, nunca dar un paso atrás, sino agradarlo caminando siempre en fe, en todo momento y en cualquier circunstancia. Dios nos ha dado la instrucción a través de su palabra y nos insta a escuchar. Salmo 78:1 dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Igualmente este Salmo enfatiza la importancia de enseñar a los hijos, a las generaciones futuras, sus principios y estatutos para que aprendan a confiar en Dios, a no olvidar sus bendiciones, a guardar sus mandamientos y así evitar que se repitan los mismos errores de sus padres. Esta responsabilidad está en las manos también de los educadores y también de los siervos de Dios. La Iglesia cristiana tiene este encargo en particular. Le corresponde enseñar diligentemente a los hijos de Dios la palabra para que caminen conforme a la voluntad de Dios, no se olviden de Él y no caigan en errores por fallar en su consagración y compromiso fiel en las cosas de Dios. Huelga decir que la primera responsabilidad es la familiar. Son los padres los que tienen que instruir al niño en su carrera, ¿verdad? Y en las cosas de Dios. Pero también la Iglesia y nosotros, todos los que estamos cerca de las familias. Recordemos que el enemigo no puede triunfar sobre una vida que permanece llena de la palabra de Dios y que vive en obediencia. Por eso celebrar la Santa Cena nos ayuda a recordar periódicamente las promesas de Jesús de que vendrá por todo aquel que le entregue su corazón. Jesús antes ya entregó toda su sangre, por eso Él desea que nunca olvidemos el nuevo pacto que estableció por su amor y fidelidad. Igual que el pueblo de Israel tenía que recordar periódicamente toda su historia y cuántas veces Dios obró en su favor. A través de la Santa Cena, nosotros también recordamos la muerte de Jesús a nuestro favor. Dispongamos nuestro corazón para oír, para leer, para estudiar, para meditar, para memorizar la palabra de Dios. Y esto nos garantiza crecer en el conocimiento y en la gracia para vivir una vida abundante. El aliento más grande que tenemos a perseverar en la fe es la seguridad que nos da Cristo al prometer que volverá. Apocalipsis 22:7 dice: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dios nos agrada del que se vuelve atrás en incredulidad. Por eso mantengámonos fieles y consagremos nuestra vida a Él. Dice Hebreos 10:38 y 39, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor Jesucristo, ayúdame a vivir por fe hasta el final de mi vida, a ser fiel a ti y a tu palabra, obedeciendo tus mandamientos, agradándote en todo, recordando, Señor, cuántas cosas preciosas has hecho por mí y para mí. Señor, que mi corazón no sea rebelde a tu voz, sino que sea sensible y obediente a ti y a tu palabra. Trae siempre a mi memoria todas las grandes cosas que has hecho por mí, para enseñarlas a mis hijos y a quienes me rodean, para que nunca se olviden de ti.
Permite, Padre, que pueda llevar luz a quienes viven en tinieblas. Amén.